Bueno, hoy vamos a hablar de una quinta batalla y es la batalla contra la boca. Mire, lo que hablamos es muy importante. Es tan importante que si usted tiene pensamientos positivos y pensamientos de fe, pero cuando habla, lo que usted habla son palabras negativas o palabras que no llevan fe, lo negativo se prevalecerá sobre lo positivo y usted estará viviendo lo que habla. ¿Ok? Entonces, dada esta importancia y la boca va a estar ahí, las palabras van a estar ahí, entonces el Señor hoy nos va a ayudar a cómo vencer permanentemente esa batalla contra las palabras que salen de nuestra boca. ¿Amén? No sé si usted sepa, pero se habla de generaciones, ¿verdad? Las generaciones, algunos, los baby boomers, no sé si ha oído hablar de ellos, los famosos millennials, la generación Z. Bueno, simplemente a alguien, tal vez sociólogos, han acomodado en 6 generaciones, han distinguido 6 diferentes tipos de generaciones que han ido naciendo en las personas en todo el mundo. A la generación de los años que nacieron en los años 1925 al 44, por ejemplo, se le llamó la generación silenciosa. Después aparecieron los famosos baby boomers, los que nacieron de 1965 a de 1945 al 65. Después viene la generación X, que son los que nacieron del 60 al 75. Aparecen los millennials, en los que nacieron en 1980 hasta el año 2000. La generación Z son los que nacieron del año 2000 al 2012. Y a esta generación del 2012 a la fecha se le llama la generación alfa. ¿Ok? Ahora, estas generaciones siempre han tenido algunas palabras o algunas frases que de alguna manera ayudaban a identificar a esas personas con su grupo, con su entorno, en su propia generación. Palabras que son muy exclusivas de cada generación. Por ejemplo, digo, no sé, habrá muchísimas, pero en las generaciones anteriores, la generación de silenciosa era muy educada, muy caballerosa, pero ya la generación de los baby boomers comenzaron a aparecer palabras en los 60, los 70, ¿verdad? Que solamente eran típicas de esa generación. La palabra chale, la palabra rock, por ejemplo, ¿verdad? Qué oso, super cool. Ahora, ¿verdad? Las palabras googlear o las palabras stalkear, la palabra fifí, tóxica. Antes, cuando hablaba uno de la palabra tóxica, se refería a una planta nuclear. Ahora hablar de alguien tóxica, pues puede ser la esposa, la novia o la suegra de alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, son palabras y frases que han distinguido a cada generación. Bueno, a esas palabras coloquiales o a esa manera de comunicarse de manera hasta cierto punto informal, se le ha llamado o se le llama la jerga de cada generación. Y el diccionario define como jerga a un conjunto de expresiones especiales y particulares de una profesión o una clase social o una generación. Es decir, la jerga entre albañiles hablan de una manera, entre arquitectos de otra, los ingenieros y los arquitectos hablan totalmente diferente, los contadores y los laes hablamos de manera totalmente diferente. También, ¿verdad? La clase pudiera ser, no sé, de los deportistas, los futbolistas, los beisbolistas, en fin, cada grupo tiene una jerga con la que habla y se comunica, pero especialmente que se identifica en esa etapa, ¿verdad? En ese tiempo, con ese grupo. Y lo mismo sucede con las generaciones, ¿ok? Por eso es que cada generación tiene su propia jerga para hablar. Sin embargo, utilicé este ejemplo solo para llevarlo a usted a entender que también Dios tiene una jerga, déjame decirlo así, con la que quiere hablar y comunicarse con la gente, un lenguaje especial, si lo podemos decir de mejor manera, un lenguaje especial con el que se comunica con sus hijos amados y que para sus hijos amados representa la manera como identificarse como hijos y como pueblo de Dios. Y ese es el lenguaje de la fe, mis amados. ¿Sí? La fe realmente es el lenguaje
que Dios habla y que es el con el que nos quiere escuchar hablar, ¿vale? De ahí que el mensaje de hoy lleva por título El lenguaje de Dios, la batalla de la fe contra la boca, ¿vale? Mire, vamos a la Biblia, vamos a hablar, esta sección se llama El poder del lenguaje de Dios. Pero antes de decirle, recuerdo que el apóstol Pablo decía, si no me recuerdo en el libro de Romanos, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y habla de la naturaleza caída de la carne. Bueno, eso mismo pasa con la boca. No queremos hablar palabras negativas, no queremos hablar palabras que no lleven fe, pero déjenme decirlo así, se nos salen. Porque la boca forma parte de la carne de la que hablé la semana pasada, solo que es tan especial la carne, perdón, es tan especial la boca, y le dio Dios un poder tan especial a la boca, que por eso lo dejamos para un mensaje especial. ¿Ok? Entonces vamos a la Biblia, Marcos capítulo 11, vamos a leer del versículo 12 al 14 y después del 20 al 23, y vamos a ver cómo Jesús nos enseñó acerca del poder que tiene el lenguaje de Dios, ¿vale? Acompáñame, la Biblia dice así: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo Jesús a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús contestó, escuche bien, diciendo esto: tengan fe en Dios. Respondió Jesús: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Este es el lenguaje de Dios. Esta es la manera de hablar que Dios quiere que su pueblo hable, que Jesús vino a enseñarnos. Quiere que hablemos el lenguaje de la fe sin dudar, sabiendo que eso que hablamos sucederá. Quiero que note que Jesús no regañó a Pedro cuando Pedro se sorprendió de la higuera seca y le dijo: mira la higuera. O sea, Jesús no se enojó. En lugar de enojarse, lo que Jesús, cuando les dijo: ok, te estás dando cuenta que dije algo ayer, que la maldije y hoy ya está seca. Y ante eso Jesús le dice a Pedro y a los discípulos: tengan fe en Dios. Les enseña o les quiere decir que para lograr eso tienen que tener fe en Dios. Y Jesús les hace saber cómo fue que sucedió y pone énfasis en las palabras. Y por eso Jesús, si usted se da cuenta cuántas veces dice la palabra dice. Cuando les dice, si dice, verso 23, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y plántate en el mar, sin abrigar la menor duda que lo que dice le será hecho, entonces lo obtendrá. Jesús está dándole la importancia que tiene lo que hablamos, el poder que dejó Dios en lo que hablamos. Mire, es tan grande el poder que para la confesión de salvación lo hace. Pero algo importante que quiero que notes hoy es que Jesús le dijo a los discípulos eso porque invitó a los discípulos a experimentar ese poder, ¿ok? Y eso mismo está haciendo hoy contigo y conmigo. Jesús te está invitando hoy a que experimentes el poder del lenguaje de Dios. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo acá que para ser salvos se requieren dos cosas. La primera, creer. Creer en el corazón en Jesús. Eso te hace justo. Cuando tú crees en el justo, crees en su sacrificio,
ese sacrificio a ti te hace justo. Amén. Pero luego dice, pero, o sea, no es suficiente eso. Pero, dice, con la boca se confiesa para recibir la salvación. La palabra salvación en este versículo es la palabra griega soteria, que significa, que tiene un significado ampliado, que significa ser salvado de todo tipo de peligros en la vida, ser libres, ser restaurados, ser sanados. Es decir, para todo lo que necesitamos, el Señor dice, tienes que creer en la obra y eso te hace justo, pero necesitas confesarlo para recibirlo, para recibir la salvación, que es lo más importante. Y esto es congruente con lo que el mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 8:32. Cuando dice, el que no escatimone a su propio Hijo, está hablando del Padre, sino que lo entregó. Él lo entregó a todos nosotros, entre comillas diría, para que nosotros lo recibiéramos. ¿Cómo no habrá de darnos, si ya nos dio al Hijo, cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces, concluyo estos dos versículos. Si para recibir la salvación, que es el propósito más importante para el cual Jesús vino a la tierra, porque si pudiéramos poner en solo dos propósitos para los cuales Jesús vino a la tierra, serían: uno, llevarnos a la salvación o darnos salvación, y dos, una vida en abundancia en lo que llegamos a la salvación. ¿Me sigue? Una vida en abundancia. Eso dijo, pero Jesús advirtió, de nada te sirve una vida en abundancia si terminas perdiendo tu salvación. Es decir, que al morir, en lugar de ir al cielo, vayas al infierno. Entonces son los dos propósitos principales. Pero para el principal propósito, que es la salvación, para recibir salvación necesitamos utilizar el poder de la boca. Pues como dice Romanos 8:32, si ya al recibir, o sea, parafraseando Romanos 8:32, si hablando recibí la salvación y con la salvación el Señor me entregó todas las cosas, pues tengo que hablar para recibir todas las cosas. Este es el poder que tiene el lenguaje de Dios. Este es el poder que tiene hablar fe. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa lo difícil que esté, lo complicado que se vea, lo consistente que ha sido eso malo, lo que el Señor nos invita es a hablar el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe. Esa es la jerga cristiana que nos identifica como hijos amados de Dios. ¿Me sigue hasta aquí? Podemos concluir entonces diciendo esta sección diciendo que hablar su lenguaje, el lenguaje de Dios, es hablar fe, y que el poder que tiene ese lenguaje es que al hablar fe, lo que estamos creyendo, si no dudamos que al hablarlo sucederá, el Señor dice que eso sucederá. Amén. Muy bien, esto es glorioso, ¿va? Esta segunda sección le puse por título, ¿qué estás hablando? Sé que algo estás hablando porque estás vivo, y si estás vivo estás hablando. Pero la pregunta aquí clara sería, ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando el lenguaje de Dios o estás hablando un lenguaje extraño? Jesús enseña en la higuera lo que Él quiere que suceda a la hora de que nosotros hablemos el lenguaje de Dios. Marcos 11:24 dice así: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean, es decir, hablo, pero también creo que todo lo que estoy hablando ya lo he recibido, ya está en mi presente. Y entonces dice, lo obtendrán. Déjame decirte que Jesús, cuando maldijo a la higuera, no se quedó a ver si iba a suceder. Y tampoco se quedó o vino al rato para decir, está tardando un poco esta situación. No, Jesús habló y confiando en el Padre y en el poder de la boca, se fue. Al otro día pasaron por ahí. Jesús no vino a ver a ver si había sucedido. Él sabía que había sucedido. Él pasa por ahí pensando en otras cosas,
Pedro es el que se da cuenta. Pedro le hace el comentario y es cuando Jesús les dice, tengan fe en Dios. O sea, yo tuve fe en Dios, que sabía que esto había pasado. Ustedes no creyeron todo. Habrá sucedido, venían pensando que cuando lo vieron hecho, ¡wow!, se asombraron. Y este es el lenguaje del reino de la gracia. Es el lenguaje de la fe, en el que nosotros tenemos que hablar las cosas que ya sucedieron en el reino de la fe, en el reino de la gracia. Tal vez en el reino de la tierra todavía no sucede, pero nosotros tenemos que hablar como si ya hubieran sucedido. Ese es el poder de hablar. Por eso es importante que estamos hablando. Romanos capítulo 4, verso 17 nos enseña algo muy interesante. Dice así, es la segunda parte, ¿verdad? La parte B. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Algo que va a suceder o que sucede normalmente cuando aparecen circunstancias complicadas en tu vida o difíciles o situaciones que no te gustan, es que tus emociones y tu pasado, la mezcla de eso, te va a hacer hablar cosas negativas, cosas que no son de fe, cosas como esto no va a cambiar, esto no es posible, esto no va a suceder, todo lo que pido no sucede nunca nada, tú no vas a cambiar, mis hijos no van a cambiar, mi economía no va a prosperar, las deudas no se van a acabar, ese puesto no me lo van a dar, esa universidad no me va a aceptar, esa materia no la voy a pasar. Y todo eso termina siendo lo que hablamos. A lo mejor estoy claro que nosotros, los que estamos acá, somos gente de fe, pensamos cosas de fe. Pero el problema es que si hablamos cosas que no son de fe, como dije al principio, lo que hablas termina prevaleciendo a lo que piensas. De poco sirve que tú todo el día estés hablando lo negativo y lo que no es de fe, y llegar a la tarde, a la casa, a la noche y decir, bueno, pues yo soy un hombre de fe, voy a confiar en Dios. Eso no te sirve de mucho porque lo que hablaste todo el tiempo no fue de fe. Por eso el Señor hoy nos quiere hacer entender la importancia de percatarnos qué es lo que estamos hablando. Necesitas poner atención en qué estás hablando. Ya sé en qué estás pensando. Eres un hombre, una mujer de fe, un joven de fe. Piensas como alguien de fe. Y ahora que conoces la gracia más, el punto es, también ya te diste cuenta qué estás hablando. Cuando algo no te sale bien, ¿qué hablas? Cuando algo se descompone un poco, ¿cuál es tu comentario? Y creo yo que se vale hablar con alguien, con las personas de tu confianza o hasta solo, lo negativo. Pero no puede terminar la conversación o no debiera terminar la conversación o no nos conviene que la conversación termine hablando cosas negativas. Las emociones, ya hemos hablado de ellas, ahí están, está bien, démosle curso a las emociones. Hoy estoy triste porque no está saliendo esto, llevo mucho tiempo, que no me pasa tal, que no cambian las cosas, estoy con eso, tú no cambias, tú esto, tú lo otro. Puede ser esa conversación, pero esa conversación tiene que terminar siendo aplastada por una conversación que diga, pero yo creo que Jesús, el Señor, está tomando esta batalla es suya, conforme a lo que enseñamos la semana pasada, esta batalla es suya y entonces me está dando ya lo que yo quiero en mi corazón, ¿verdad? El Señor nos está hablando o nos está enseñando o recordando que tenemos que hablar lo que Él ya puso en nuestros corazones. No nada más, bueno, Dios tiene el control. Y siempre a decir eso, Dios tiene el control, eso es obvio, Dios tiene el control de todo. Pero Dios dejó el poder del lenguaje, su jerga, ¿verdad?, de la que hablamos al inicio, para que tuviéramos palabras que estar diciendo en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, si algo sucede complicado, tú puedes hablar, ¿verdad? Hablar diciendo, Señor, yo creo firmemente que mi matrimonio está siendo restaurado o ya está restaurado, mis finanzas están restauradas, mi prosperidad ya sucedió, ya está aquí. ¿Por qué? Porque el Señor ya me dijo. Algo bien interesante es que el hebreo original del idioma del pueblo escogido por Dios, no existe el tiempo futuro, ¿sabe? Solo hay presente y pasado. Entonces,
Por ejemplo, Deuteronomio 28, que son bendiciones, las bendiciones, para poner un ejemplo, no están en futuro, como lo dice tu versión en español o si has leído alguna versión en inglés también. El hebreo original no trae el tiempo futuro, o sea que las bendiciones están en presente. Si tú haces lo que yo te digo, estas bendiciones están en tu vida ya, no estarán. Palabras como estará, iré, llevaré, vendré, haré, no existen en el hebreo original de los tiempos de Jesús. No existe. Existe el presente. Entonces es algo que tenemos que hablar. Por eso se hace congruente que Dios sea alguien que le hable a las cosas que no son como si fueran. Porque es en el presente, ya está. Él no dice, bueno, mi hijo cambiará, mi hijo hará. Mi hijo podrá, saldrá de deudas, su matrimonio se compondrá. Así no habla Dios. Dios habla en presente. Lo que no es, como si ya fuera, hoy. Y eso es algo que tenemos que aprender. Por eso es bien importante esta sección del mensaje. ¿Qué estás hablando? La semana pasada hablamos, ¿verdad?, de sentarnos en lugares celestiales a la diestra de Jesús, sentarnos a la mesa a comer de lo que el Señor nos prepara. ¿Ok? Que es ese banquete donde aprendimos a comer de Él, a recibir de Él, de su amor. Pero eso no significa que nos quedemos callados. Hoy el Señor complementa y dice, ahí sentado a la diestra de Jesús, comiendo de mi amor, habla fe, habla fe. Y entonces cuando salgas a la calle y a hablar con la gente, habla fe. Termina hablando fe. Si no tienes nada de fe que decir, no digas nada. Mejor. ¿Te está yendo mal? Me está yendo mal. Voy a hablar fe. ¿Para qué hablas todo el tiempo lo negativo, lo negativo, lo negativo? Y ese es el peligro de la sociedad que te invita a hacer reuniones y cafés y un montón de cosas para reunirte con mucha gente, para terminar hablando cosas negativas. Cosas negativas. Pero eso es bien importante con quién te juntas. ¿Con quién te juntas que te inspire a hablar fe? Que te inspire a hablar fe, a hablar cosas correctas. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos concluir esta sección diciendo que lo que busca es entender, hacernos conscientes de qué estamos hablando. Ya entendimos el poder del lenguaje de la fe. Ya entendimos que es el lenguaje de Jesús, el lenguaje de Dios y el lenguaje que nos tiene que representar a los hijos amados de Dios. Ahora hay que darnos cuenta qué estamos hablando. Eso yo no te voy a poder ayudar, nadie te va a poder ayudar, solo tú. Tal vez en tu casa te puedan ayudar tus familiares que te digan, hey, mamá, estás hablando sin fe. Hermana, hermano, estás hablando sin fe. Pero digo, y eso si tu familia también es cristiana y viene a esta iglesia. Pero si no, no te van a ayudar. Esto es algo que tú tienes que hacer. Percatarte, hacerte consciente de qué estás hablando en el día a día. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Y la última sección le puse por nombre, ¿y qué estás orando? Si estamos entendiendo la importancia de hablar y del poder que tiene nuestra boca para hablar, la oración es un tiempo de hablar con la persona más importante de tu existencia, con la persona más importante del universo, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Por eso pienso que no se trata de saber, o de hablar de si oras o no oras. Voy a dar por hecho que oras. Si eres un cristiano, si amas a Dios, si te sientes amado por Dios, hablas con Dios. Y orar es hablar con Dios. Orar no solamente es meterte en tu aposento y dedicarle una hora ahí. No, eso no es solamente, eso es una manera de orar muy padre, muy íntima, muy especial. Hay que hacerlo, es muy bonita, es muy benéfica. Ya aprendimos a ir a orar como consecuencia del amor del Padre, no para ir a ganar el amor del Padre, o ir a ganar bendiciones, o ir a ganar la presencia, ¿vale? Eso ya lo entendimos hace varios meses atrás. Pero entonces no es si oras o no oras. Aquí la pregunta es, ¿qué estás orando? ¿Qué estás orando? Algo bien importante es que no son las oraciones lo que mueve a Dios. A Dios no lo mueve verte orar. Wow, eso está por ahí en la semana puse un post que le puse por título: las oraciones a Dios no sirven.
no sirven. Y te lo digo, no, Dios no ve tus oraciones. Dios lo que ve, escucha bien esto, Dios lo que ve es la fe que contienen tus oraciones. Si tus oraciones no llevan fe, címbalo que retiñe, no mueve a Dios. Tus oraciones no mueven a Dios. Lo que mueve a Dios es la fe con la que van llenas tus oraciones. Por eso Jesús, cuando hacía un milagro, le decía a la gente: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Nunca dijo: mi poder te ha salvado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, el poder de Jesús para hacer milagros, ahí está, con tu petición o sin tu petición, con tu milagro o sin tu milagro, con tu fe o sin tu fe. Él es Dios, Él es todopoderoso y siempre su fe ahí está. Su poder, perdón, ahí está. Es a nosotros. ¿Cómo vamos a lograr ver o manifestar el poder de Dios, el poder de Jesús, el Todopoderoso? ¿Cómo lo vamos a ver manifiesto en nuestras vidas? Según la fe que creamos, según nuestras creencias y según lo que hablemos. Según lo que hablemos. Ahí hay una congruencia. Pienso, hablo y hago. Pienso que el Señor tiene el control y que confío en Él. Entonces creo que estoy sentado en lugares celestiales, comiendo de la mesa, pero también hablo. ¿Ok? Y en ese hablar entra el tema de la oración. La oración es el tiempo más importante de hablar. Y hay un pasaje que Jesús utilizó para enseñarnos el peligro de orar sin fe o con una fe equivocada, que eso es bien importante. Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14, dice así: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Esta parábola es para los que se creían justos por sus obras. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que el cobrador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, o sea, justo ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, el fariseo oraba conforme a la ley de Moisés, que es la ley de los esfuerzos. Yo, Señor, yo no soy como los ladrones, no robo, no adultero, no hago cosas malas, y sí hago esto, ayuno y doy mis diezmos. Ese hombre fariseo estaba orando conforme a la ley de sus obras. Él ponía sus obras delante de Dios. Y el cobrador de impuestos, que ojo acá, algo muy importante es que él no estaba bajo la ley. ¿Ok? Él no seguía la ley de Moisés. Se sabía pecador y lo único que pudo hacer es: Señor, ten compasión de mí. Mientras el fariseo oraba, sus obras o sus oraciones estaban basadas, escucha esto, las oraciones del fariseo estaban basadas en sus obras, las buenas que hacía y las malas que ya había dejado de hacer, pero eran sus obras. Estaba orando bajo la ley. El cobrador de impuestos estaba orando basado en la obra de Dios. Tú, Señor, ten compasión de mí. Y esa es la diferencia de orar bajo la ley y orar bajo la gracia. Aquí es la pregunta: ¿tú estás orando bajo la ley o estás orando bajo la gracia? Jesús estaba resolviendo con este pasaje a gente que se creía justo delante de Dios por sus obras. ¿Ok?
Y entonces a ellos les cuenta la parábola y les hace bien claro, no, tú no eres justo por tus obras, tú eres justo por la gracia, por la obra de Dios, ¿verdad? Que después sería representada o manifiesta en la obra de la cruz. Entonces el Señor está identificando quién es justo, quién se cree justo por obras y quién es justo por la obra de Dios, por la obra de Jesús. Inclusive habla de humildes y soberbios. Y los humildes, o el soberbio más bien, es aquel que, ojo acá, no es el que se cree mucho, es todo aquel que basa su relación con Dios en base a sus obras buenas, las buenas que hace y las malas que ya no hace. ¿Por qué? Porque esa oración te regresa al pacto de la ley. Y humilde es aquel que reconoce que nada tiene que ver con él y que todo tiene que ver con la obra consumada de Cristo en la cruz. Pero lo más importante que está diciendo acá es que las oraciones que están basadas en tus obras no sirven. No importa cualquiera que sean las obras que hagas. Si estás diciéndole a Dios cosas como, Señor, yo vengo a orar, oro media hora todos los días y no me está pasando tal cosa, o yo voy a ayunar para que tú te muevas, Señor, porque yo sé que a ti te gusta que yo ayune para que tú te muevas, una obra para mover a Dios, o yo estoy ayudando a los pobres, o yo estoy entregando mis diezmos, Señor, y hablas y oras todo el tiempo pensando y hablando con Él acerca de tus obras buenas y las malas que ya no haces, esa oración no sirve de nada. ¿Por qué? Dice el Señor, porque esas personas ya recibieron la recompensa. ¿Cuál? La de yoyearse, como decimos nosotros, la de enaltecerse. Yo hago cosas buenas y no hago cosas malas. En cambio, la oración que sirve es aquella que está basada en la obra consumada de Cristo en la cruz. Tú puedes reconocer al Señor lo malo que tú eres, lo mal que estás haciendo las cosas, pero sé, Señor, que esto no te importa. Lo que importa es que yo creo que tu obra consumada en la cruz, esa es la que me bendice, es la gracia que se derrama y el favor inmerecido, porque no hay nada que yo pueda hacer para ganar tu favor. Mis amados, esta es la revolución de la gracia que hemos estado hablando, porque entonces el pueblo de Dios le está dando todo el valor que tiene la obra consumada de Jesús y la gracia que emana de la obra de Jesús, ¿vale? He visto a muchos siervos de Dios y nosotros mismos lo hacíamos antes de que Dios nos abriera los ojos al Evangelio de la gracia, orar oraciones como esta, en una reunión de iglesia. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Esa oración que se oye muy evangélica, que la oran la mayoría de las iglesias por años y años, se oye tan evangélico, tan bien. Esa oración, déjame decirte así, no sirve. Esa oración está basada en una creencia falsa, en la creencia de que depende de mis obras que Jesús venga a mí. Depende de lo que yo haga para que Jesús venga a mí, porque Jesús no está siempre conmigo. El Espíritu Santo no está siempre conmigo. Es decir, esta oración incluye o lleva implícito la creencia de la persona que si va a trabajar, ahí no está Jesús. Si fue al cine, ahí no está Jesús. Si fue al café, ahí no está Jesús. Pero como de ahí se fue a la iglesia, ahí va a estar Jesús. Entonces ahí tengo que pedir que venga. Esa es la clásica creencia que pasa desapercibido de mucha gente, de creer que si hago cosas buenas, Jesús viene a mí. Y si hago cosas malas o no hago las buenas, Jesús se va de mí. Si paso tiempo orando con Dios, la presencia de Dios cada vez es más fuerte en mí. Pero si yo dejo de orar, la presencia de Dios se aleja. Entonces ya me imagino a Jesús diciendo, fulanito, ya entró a orar. Ahorita vengo, le dice a los ángeles, voy a la presencia de él. Y de repente va Jesús para allá y el hermano se acordó que dejó los frijoles en la lumbre, se fue a buscar los frijoles, le entró una llamada celular, se puso a la puerta y se acabó y ya no oró. Y entonces Jesús se queda, pues ya no puedo ir porque no está orando. No, seguimos con lo nuestro porque ya no oró. Esa creencia que suena simpática, eso es lo que pasa. Si oro, Jesús viene.
Si no oro, Jesús no está. No, mis amados, bajo la gracia hemos aprendido que Jesús te ama tanto, que el Padre te ama tanto, que Jesús pagó el precio en la cruz para nunca separarse de ti. Hagas lo bueno o hagas lo malo. Su amor, te dijo, es incondicional. Yo no te voy a pedir una condición, no te voy a pedir que ores, no te voy a pedir que no hagas esto, no te voy a pedir que dejes aquello. Yo no te voy a pedir nada. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Cuenta conmigo. Me preguntas qué quisiera yo, que tú también estuvieras, que me recibieras como Marta y María. María recibió a Jesús. Marta amaba a Jesús, pero andaba dando vueltas como loca. Y Jesús diciendo: Marta, Marta, te afanas por un montón de cosas. Yo estoy aquí y me estás desperdiciando. Yo oía he oído a sus hermanos y yo digo: wow, las lágrimas del Señor de decir: pero si estoy aquí, si ya estoy aquí, si no me he ido de tu vida, de tu cuerpo, si estoy aquí, he estado aquí desde que antes de que nacieras y voy a estar hasta después de que te mueras, ¿por qué me mandas a llamar? Imagínese que usted mandara a llamar a la persona que está aquí ahorita con usted. Pues le va a decir a la persona: bueno, tú estás loco, ¿qué te pasa? Si aquí estoy. Bueno, Jesús no piensa eso. Jesús no es humano como yo. Pero solo para explicarme lo disperso que suena eso. Entonces, las oraciones son importantes porque es el tiempo de hablar con Dios en todo el día y el tiempo de intimidad. Pero más importante es qué estás hablando, qué estás orando. Por eso te invito, te sugiero a que no ores las oraciones que siempre has orado solo porque siempre las has orado o porque las ora todo mundo. No, te sugiero que filtres todas las oraciones que haces, así como te estás dando cuenta y te vas a percatar de lo que estás hablando. También el mensaje de hoy, Dios te dice a través de mi vida que te percates y te des cuenta lo que estás orando. Entonces filtra tus oraciones a través de la gracia y de los mensajes que llevamos desde mayo del año pasado, más de un año. Fíltralos y lo que te suene a obras, quítalo. Tus obras no tienen nada que hacer en la oración. El Señor las ve, el Señor las ama. Lo hagas o no lo hagas, el Señor hace. El Señor lo que espera es que le creas, que le recibas, que sea Él y su obra la que te mueva y no tus obras. Amén. Puedes orar. Aquí traigo un ejemplo de oración. Por ejemplo, en lugar de estar pidiendo: Señor ven, bienvenido Espíritu Santo, como si Él no hubiera estado, tú puedas orar diciéndole, por ejemplo, algo así como esto: Señor, gracias por tu amor, que siempre estás con nosotros a donde quiera que vayamos. El Señor te sigue al trabajo, a la escuela, al cine, a todos lados. Gracias, Señor, que en la cruz tú escogiste permanecer en nosotros a pesar de nuestra maldad. Eso no depende de ti. Eso solamente Jesús lo prometió y Él lo cumple, sí o sí. Eso no depende de nosotros. Y eso nos hace justos hoy a los ojos del Padre. Gracias por estar siempre con nosotros. Esta reunión es especial para darte honra y gloria a ti, que aquí vives en nosotros, por ejemplo. Amén. ¿Puedes encontrar la diferencia? En una oración la gente cree implícitamente que el Señor tiene que llegar a la reunión. Inclusive llegábamos a decir: ya está aquí, el Espíritu Santo ya entró. ¿Cómo ya entró? En todo caso ya salió, ya se manifestó. Puedo pensar que el Espíritu Santo está aquí, pero de repente un momento quiere manifestarse, pero está aquí. Amén. Entonces, bueno, yo le invito a que revise, ¿verdad?, lo que está orando y podamos concluir esta última sección, que sí es bien importante estar hablando la fe, es más importante estar orando la fe. Ore conforme a la gracia, ore conforme a la obra de Cristo en la cruz y deje de orar sus obras, las buenas y las que ya no hacen mal. ¿Me está siguiendo? Amén. Podemos concluir este mensaje diciendo que lo que Dios quiere es que hablemos su lenguaje, el lenguaje de la fe, que sea el lenguaje que nos mueva, que podamos descansar y reposar. Mire, la imagen que me viene cuando hablo de hablar lo bueno y lo de fe
Es aquella imagen de gritar y decir, profetizar a gritos. Y yo le invito a que no hagamos más eso. No haga eso. Usted puede hablar fe a la hora que ora o platicar con alguien sin gritar. No, los gritos no mueven a nadie. Pero sobre todo es no hablar cualquier cosa. O sea, Dios no le va a dar la cosa que usted pida. Dios le va a dar la cosa que Él puso en el corazón. Que Él puso en el corazón. ¿Me sigue? Y entonces, todo aquello que usted tenga en el corazón, usted tiene que, por eso dice que tenemos que poner el corazón delante de Dios. Y cuando Dios le hable de cosas, háblelas. Si ya se lo puso Dios, háblelas. No basta decir, bueno, Dios tiene el control. Sí, eso está claro, eso es obvio. Pero si Dios te está diciendo que lo hables, háblalo. Si te está diciendo, quita esa montaña que tienes enfrente, no la puse yo. Es más, ahí está, pero tú la puedes quitar. Quita la montaña de deudas, quita la montaña de problemas, la montaña de intranquilidad, la montaña de temor, la montaña de pleitos. Quítalas, porque yo te di ese poder. ¿Recuerdas que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque no le dijo a la peña, no habló a la peña para pedirle agua, sino la golpeó en el método antiguo. Y Dios necesitaba una generación que entendiera el poder que estaba dando en la boca. Ahí apareció Josué. Josué entró y la primera ciudad fortificada, la más grande, la más complicada. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Josué? Hablen, den vueltas. Y al séptimo día griten todos. Con la voz se cayeron los muros. Ese es el poder de la boca. Y en la gracia podemos entender que ni siquiera hay que hacer aspavientos. Solo siéntese a la diestra de Jesús en ese lugar celestial. Coma del amor del Señor, siéntase muy amado y hable la fe de lo que Dios le puso en el corazón. Si Dios te puso en el corazón que tu matrimonio se va a restaurar en español, tú tienes que orar. Mi matrimonio está restaurado, gracias Señor. El Señor te está hablando de que tus deudas se van a cancelar. Señor, gracias porque mi deuda está cancelada. Si ese puesto te dice el Señor que te lo va a dar, ese puesto es para mí, ese negocio ya es mío. Mis hijos se rinden a ti, están rendidos a ti, no se van a rendir. Y hablarle a las cosas que no son como si fuesen. Y eso ni siquiera tienes que hacerlo todos los días. Lo dices y caminas confiando en el Señor. Después te acordarás y lo volverás a decir, pero no será algo que tengas que orar todos los días hasta que suceda. Simplemente es orar, hablar y creer en el poder que tiene el lenguaje de la fe, el lenguaje de Dios. ¿Puede dar un buen amén? Le podemos dar un aplauso al Señor, le podemos decir al Señor, gracias Señor por tu palabra que nos alimenta, que nos llena, que nos fortalece y nos hace entender que a veces cometemos algunos errorcillos, pero que ese es el tiempo en el que el Señor está corrigiendo algunas cosas para que vayamos a cumplir ese hermoso y poderoso propósito generacional y podamos bendecir a muchísima gente. Bendecir a mucha gente porque estamos hechos para dar. Así que esto compártalo con la gente. Venga a la iglesia o no venga a la iglesia, usted comparta y seamos gente dadora. Dios ama al dador alegre y dé sin condiciones. Demos sin condiciones. Amén. Si tú que estás allí o que estás viendo este mensaje, lo encontraste, veniste, eres un invitado de alguien o simplemente encontraste esta transmisión, déjame decirte que también esta transmisión es para ti. Esta transmisión no es solamente para los que acuden mensualmente o diariamente o cada semana a nuestra iglesia Plenitud en Cristo. Está hecho para todo aquel que quiera recibir a Jesús y el evangelio de su gracia. Así que si tú quieres recibir hoy a Jesús y quieres caminar con esa paz que implica el saber que el Señor está contigo y que a pesar de lo que hagas o dejes de hacer, Él no se va a ir, Él te va a dirigir, Él te va a cambiar, Él te va a restaurar, Él te va a levantar, Él te va a empoderar, eso, entonces recíbelo en su corazón. Todo lo que tienes que hacer es confesarlo, como dijimos hace un rato, confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Me acompañas? Haz esta oración conmigo y hazlo lo más genuina que puedas, ¿vale? Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios, como mi Señor y Salvador. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque por perdonar todo mi pecado, yo te invito hoy, yo te hago hoy mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, a hablar el lenguaje de la fe, el lenguaje de los hijos amados de Dios. Gracias porque tú me haces saber y sentir que siempre has estado
estás y estarás conmigo hasta que nos encontremos en el cielo. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, si usted hizo este compromiso o recibió a Jesús por primera vez, si usted conoce a alguien acá o si puede entrar al Messenger de la iglesia, contáctenos, podemos ayudarle. ¿Qué más pasos siguen para que usted pueda caminar y seguirnos encontrando en la internet, o donde hay más mensajes que usted pueda leer, que usted pueda orar, y podemos ayudarle? Porque para eso estamos, tanto mi esposa y yo, como todo el staff de líderes de esta iglesia. Amén. Oramos, cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre del cielo, porque nos has hecho entender el poder que tiene el lenguaje de la fe. Nos has recordado que tú quieres que hablemos ese lenguaje en todo tiempo, que nos demos cuenta de lo que estemos hablando, Señor, porque es importante hablar conforme a tu palabra, Señor. Y también nos has hablado, Señor, que cuidemos lo que estemos orando. Yo te pido, Señor, en esta hora, que toques a cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión, para que ellos puedan detectar de una manera fácil y sencilla lo que están hablando. Y si están hablando cosas que no son de fe, lo puedan corregir fácilmente, Señor, porque en tu gracia, el poder de tu favor hace que las cosas sean sencillas acá abajo, Señor. Padre del cielo, gracias te damos también, Señor, porque si algo estamos orando conforme a la ley, tú nos ayudes, Señor, para dejarlo y solo orar conforme a la gracia. Padre del cielo, yo bendigo a cada persona que está aquí creyendo, Señor, que va a ser alegría todo lo que va a recibir, buenas noticias, las cosas van a comenzar a caminar, se van a alinear conforme a la fe que cada uno está teniendo hoy y conforme a tu fe, Señor, porque tú miras que hemos puesto la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en los dinteles de la sangre del Cordero en los dinteles de nuestro corazón, y cualquier error, Señor, tú mismo ahí lo corriges en nuestra fe, Padre del cielo. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.